Pártale su madre, mae. Pártale su madre, mae. El mundo es un cagadero, y no es que antes no lo era, sino que ahora está más amplificado por los teléfonos, todo el mundo grabando ese momento de tragedia o de caos como si fuera un espectáculo. Pero alguien que ayude. Espera, déjame hacer zoom. Pásate el vídeo luego. Pensando que es algo ajeno a nosotros, como si no fuéramos igual parte de todo. En este video hablaré de algo que nos afecta a todos por igual, excepto que vivas debajo de una piedra en medio del desierto, y eso es la violencia en las carreteras. Sumar la falta de controles psicológicos, el estrés. A nivel del propio colegio de profesionales en psicología se ha planteado la posibilidad a nivel de... Y aquí es donde esta nueva deidad llamada algoritmo tuvo algo que ver en que me explotara este tema en la cara. Porque cuando empiezas a ver un video de una pelea en carretera, te aparece otro, y luego 10 más, y cada vez algunos más violentos y bizarros. Entonces llega un punto en el que ya no lo ves como entretenimiento, sino como un patrón. Como que algo se repite demasiado para ser casualidad. Como una especie de reflejo constante de cómo nos comportamos cuando nadie nos está viendo. Cuando no hay normas sociales claras más allá del no choques. Porque eso va todo esto. No de señalar a esa gente loca que aparece en videos virales. No de construir una narrativa cómoda donde el problema siempre está afuera. No de decir yo no soy así. Sino de algo mucho más incómodo y mucho más honesto. Aceptar que todos tenemos esa versión dentro. De que todos hemos sentido ese impulso, que todos hemos estado peligrosamente cerca de reaccionar como si una calle fuera un campo de batalla. No por el hecho de que tengas el último modelo de vehículo o moto, te eleva automáticamente a otro nivel de humanidad. Sigues siendo el mismo mamífero. Y antes de seguir, quiero que hagas algo rápido. Deja en los comentarios cuál ha sido ese momento en carretera en el que sentiste que ibas a perder la cabeza. Ese instante en el que alguien te cerró, te insultó, te ignoró o simplemente existió en el momento equivocado y tú reaccionaste como si fuera una ofensa personal. Porque si estás viendo este video es casi seguro que al menos una vez te ha pasado. Y si crees que no, probablemente solo no te acuerdas o lo reprimiste o estás haciendo ese esfuerzo bastante humano de convencerte de que tú no eres así, de que tú manejas tranquilo, de que tú eres de los buenos. Lo cual suena bonito, pero no siempre es verdad. Tengamos en cuenta que no somos personas civilizadas que ocasionalmente pierden el control. Somos animales que ocasionalmente logran controlarse. Y esa diferencia, aunque suena pequeña, cambia completamente la forma en la que entiendes lo que pasa en carretera. Porque manejar en teoría es algo simple, casi aburrido incluso. Algo que debería ser automático, después de cierto tiempo. Subes al carro, sigues las reglas básicas, te desplazas de punto A a punto B, escuchas música, tal vez te quejas un poco del tráfico, pero nada más. Eso sería lo lógico, lo racional, lo que esperarías de una especie que se considera a sí misma inteligente. Pero en la práctica, manejar es una de las experiencias más emocionalmente cargadas que existen en la vida cotidiana, porque no estás manejando solo un vehículo, estás manejando todo lo que llevas encima de ese día, y a veces todo es demasiado. Estás manejando tu cansancio acumulado, estás manejando el estrés de tu trabajo, estás manejando problemas personales que nadie más ve, estás manejando tu prisa, tu frustración, tu sensación de que el tiempo no alcanza, de que todo va tarde, de que todo cuesta más de lo que debería. Todo eso va contigo dentro del carro. El carro no es solo un medio de transporte, es una extensión de tu estado emocional, aunque suene tonto. Es como una cápsula donde se amplifica lo que ya traes dentro. Y si lo que traes es calma, probablemente no pase nada. Pero si lo que traes es tensión, irritación o enojo acumulado, entonces el escenario está listo. Y aquí está lo interesante de todo esto. Porque nuestro cerebro no evolucionó para esto, no evolucionó para tomar decisiones a alta velocidad mientras interpreta las acciones de múltiples desconocidos, ni para procesar una cantidad absurda de microinteracciones sociales en cuestión de minutos, dentro de entornos saturados, ruidosos, caóticos y muchas veces mal diseñados. Evolucionó para sobrevivir, no para convivir en tráfico, y cuando colocas ese sistema primitivo en un escenario así, lo que obtienes no es eficiencia ni racionalidad, sino fricción constante que tarde o temprano se convierte en error y muchas veces un error bastante trágico. Pero ¿cómo se desarrolla esto que aparentemente es algo simple, como que alguien se mete de pronto en tu carril, o alguien no usa direccionales, alguien frena de golpe, o simplemente comete una torpeza común dentro de un sistema imperfecto? Y objetivamente eso es todo lo que pasó, un error normal, una situación cotidiana, algo que en frío no tiene mayor importancia, pero tu cerebro no lo interpreta de esa manera, porque no está diseñado para ser objetivo en medio del estrés, sino para reaccionar, y en ese proceso traduce, exagera y personaliza lo que ocurre hasta convertirlo en algo completamente distinto. De pronto ya no es un error, es una falta de respeto, alguien pasándose de listo, alguien faltándote el respeto, alguien abusando,
Y en ese instante aparece el verdadero protagonista de toda esta historia, el simio, ese que no quiere entender sino responder, que no quiere avanzar sino ganar, que no quiere dejar pasar sino imponerse, que interpreta todo en términos de dominio, territorio y jerarquía, como si cada interacción fuera una especie de disputa primitiva que necesita resolverse. Y en cuestión de segundos, lo que era una situación insignificante se transforma en un conflicto emocional completamente desproporcionado, donde dos personas que probablemente tienen vidas complejas, responsabilidades reales y problemas mucho más importantes, terminan gritándose en medio de la calle como si estuvieran resolviendo algo crucial para su existencia. Y lo más absurdo es que en ese momento se siente importante, se siente justificado, se siente necesario, como si realmente hubiera algo en juego, como si ceder fuera perder, como si dejar pasar fuera una derrota y reaccionar fuera una forma de defenderse, cuando en realidad es todo lo contrario, es perder el control, es reaccionar en automático, es dejar que la parte más básica de tu cerebro tome decisiones por ti. Y aquí es donde el entorno deja de ser un detalle y se convierte en una pieza central del problema, porque nada de esto ocurre en una burbuja perfecta, ocurre en ciudades que ya vienen cargadas desde antes, con tráfico constante, ruido, contaminación, mala planificación, estrés económico, inseguridad, calor, cansancio acumulado y una sensación permanente de saturación que hace que cualquier pequeña fricción se sienta más grande de lo que realmente es. Y eso importa, más de lo que parece, porque no estás reaccionando solo a lo que pasa en ese momento, estás reaccionando a todo lo que vienes cargando, a todo lo que no has procesado, a todo lo que has acumulado, de modo que la carretera no crea el problema, simplemente lo revela, lo detona, se convierte en el lugar donde todo eso encuentra salida, especialmente porque es uno de los pocos espacios donde interactúas con desconocidos sin contexto, sin historia, sin empatía y sin una conexión humana real, lo que hace extremadamente fácil deshumanizar al otro, reducirlo a un obstáculo, a un problema, a alguien que está en tu camino, y cuando reduces a alguien a eso, reaccionar agresivamente deja de parecer exagerado y empieza a sentirse lógico. Y aquí aparece la parte incómoda que casi nadie quiere reconocer, porque después vemos estos momentos desde fuera en un video o en redes y nos convencemos de que somos distintos, de que estamos por encima de eso, de que esa gente está mal, o que yo nunca llegaría a eso, mientras ignoramos que la diferencia entre tú y esa persona muchas veces no es moral, sino circunstancial. Depende cuánto llevas encima ese día, de qué tan cansado estás, de qué tan lleno tienes ese vaso emocional que nadie te enseñó a vaciar y de qué tan cerca estás de ese punto en el que el control se rompe. Porque ese punto existe y existe para todos. Y sí, el algoritmo tuvo algo que ver en esto que se volviera evidente, porque te lo pone en la cara una y otra vez hasta que te deja de parecer entretenimiento y empieza a aparecer un patrón repetitivo. Pero la realidad es que ni siquiera hace falta buscarlo demasiado. Basta con salir a manejar un rato para darte cuenta de que eso no es algo raro ni excepcional, sino cotidiano, repetitivo y predecible. Y eso es precisamente lo que lo vuelve inquietante, porque ya no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de comportamiento, de una forma de reaccionar que está profundamente integrada en cómo funcionamos. Y entonces la pregunta deja de ser, ¿por qué esa persona reacciona así? Para convertirse en algo mucho más incómodo. ¿Por qué todos tenemos esa capacidad? Y la respuesta no es elegante ni tranquilizadora, porque implica aceptar que seguimos siendo lo mismo de siempre, simios, solo que ahora con autos. Y el problema nunca fue el auto, el problema es el simio, porque puedes tener mejores calles, mejores reglas, mejor tecnología y mejores sistemas, pero si quien está detrás del volante no sabe manejar lo que lleva adentro, todo lo demás es secundario, porque puedes saber manejar un vehículo perfectamente y aún así no saber manejarte a ti mismo. Y ahí es donde todo ocurre. Y aquí es donde todo se vuelve incómodamente claro, porque el algoritmo pudo haber sido el detonante para notar todo este patrón. Pudo haberme mostrado una y otra vez lo mismo hasta dejar de parecer entretenimiento, pero no inventó nada, simplemente reflejó lo que ya estaba ahí, porque eso no es contenido, es comportamiento, es cotidiano, es humano, y eso cambia completamente la conversación, porque ya no se trata de señalar, se trata de reconocer, de entender que no estamos tan lejos de eso que criticamos, de aceptar que muchas veces solo estamos a un mal día de distancia de convertirnos en ese mismo video que después vemos con cara de juicio. Y eso no es cómodo, pero es real. Así que la próxima vez que estés en el tráfico, que alguien haga algo que no te guste, que sientas ese impulso de reaccionar como si fuera algo personal, tal vez valga la pena hacer una pausa, aunque sea mínima, aunque sea incómoda, aunque sea rara. No para ser perfecto, no para ser mejor persona,
sino simplemente para no actuar en automático, para no dejar que esa parte primitiva tome el control sin que te des cuenta, porque si no lo notas ya estás manejando por ti, y no, esto no va a arreglar el mundo probablemente seguirá siendo un cagadero bastante bien organizado, pero al menos cambia tu reacción con él. Y ahora, si llegaste hasta aquí, que básicamente sobreviviste a este pequeño recordatorio de que no eres tan civilizado como te gusta pensar, puedes hacer algo muy simple, suscribirte, porque al parecer ver a alguien decirte que eres un simio funcional tiene su encanto, y dejar en los comentarios ese momento en carretera donde casi pierde la paciencia, la dignidad o ambas, que suele ser lo más común. Porque seamos honestos, nadie se salva, y el que diga que sí, probablemente es el que más pierde el control cuando nadie lo está grabando.